Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Un día más, un tutorial más para hacer este cuquísimo gorro que le he puesto de nombre Damares en honor a una persona muy especial. Ella sabe quién es. Un abrazo muy fuerte. Contaros que se teje de una manera muy diferente a lo habitual y que os recomiendo ver hasta el final porque tiene cookie truqui para que quede muy profesional. Dicho todo esto, nada más que suscríbete a mi canal y vamos con el tutorial. Bien, vamos a hacer este gorro, este súper gorro con esta lana Katia Norway. He elegido esta lana por si alguien quiere hacer el gorro con las mismas características que yo voy a hacer, porque Katia vende en muchísimos países del mundo, incluido México, Argentina, Chile, y por eso si alguien quiere puede llegar a conseguirlas. Es un 80% acrílico y un 20% lana, muy gruesa. Recomienda tejer con un 6 y yo voy a trabajar con un 6,5, imaginar, ¿vale? Voy a tejer con 6,5 y con 2 vamos a tener bastante. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, voy a apartar de momento las lanitas y vamos a hacer una cadena, ya sabéis, como siempre, flojita, de 32 puntos. Y la vamos a medir para que tengáis referencia y vamos a ir haciendo paso a paso. Las cadenitas siempre flojitas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 y 32, ¿vale? Ahí tenemos nuestras 32 cadenas. ¿Esto cuánto nos mide ahora? Estas 32 cadenas nos miden unos 30 centímetros, ¿bien? Más o menos, unos 30 centímetros. Hasta ahí ya vamos. Ahora vamos a hacer una cadenita más para empezar a hacer puntos bajos, ¿vale? Y vamos a hacer 20 puntos bajos. Los 20 primeros. 1, 2, 3, 4, así hasta 20. 5, 19, tengo el punto 20, 21, perdonadme, pero voy a hacer 21, y el 22 lo voy a hacer un punto deslizado, ¿vale? Y voy a dejar aquí los últimos 10 puntos. ¿Acordáis que teníamos 32? 2, 4, 6, 8 y 10 se quedan ahí paraditos, ¿bien? Ahora, una cadenita, damos vuelta y empezamos a tejer todos nuestros puntos bajos hasta llegar acá en puntos bajos, tomando, ¿vale? Agarrando el punto, tejiéndolo por la hebra trasera. ¿Veis? En lugar de por aquí, por ahí. Bien, entonces no vamos a poner el punto bajo normal, que tampoco es que sea normal, es que vamos a enganchar en la hebrita trasera y ahí vamos a ir haciendo todos los puntos, incluido ese primer punto deslizado que hemos hecho, ¿vale? Y vamos a hacer estos 22 puntos, los vamos a trabajar, los vamos a tejer por la hebra trasera. Voy a ir un poco más despacio, ¿eh? Bien, vamos a, en lugar de por ahí, de la trenza que nos ofrece el punto, la hebrita solo la de atrás. Todo, cuidado, enganchemos bien todo el punto, ¿vale? Bueno, lo voy a volver a decir, por favor, enganchar todo el punto bien. Qué desastre soy, madre mía. Bien, ahí vamos, 2. Otro, hasta llegar al último. Tendremos en total 22 puntos bajos, ¿vale? Como hemos hecho antes. Los mismos 22, solo que el último ha sido un punto deslizado, acordaros, pero nada más. Bien, vamos, llegamos hasta el final. Importante que en el final tejamos todos los puntos, ¿bien? Y si es necesario los contamos, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. He tejido todos los puntos, importante esto, ¿bien? Una cadenita, no la cuento como punto y doy vuelta.
y vuelvo a tejer. Y siempre todo el gorro lo vamos a tejer haciendo puntos bajos, enganchando la hebra trasera, ¿vale? ¿Veis la trenza que nos da el punto? Bueno, pues en la trasera, ahí. Y vamos a hacer esos mismos 22 puntos. ¿Sí? Estoy llegando al último de mis puntos, el penúltimo y el último. Si alguien tiene duda, que vaya contando los puntos, ¿bien? Tenemos aquí el punto número 22 y ahora, atención, nos vamos a venir para acá para hacer el punto 23, un punto bajo, el punto 23 y el punto 24, un puntito deslizado. Atención, ¿bien? De la fila de cadenas, en esta vuelta, 1, 2, 3, en la tercera vuelta, nosotras vamos a agarrar, a tejer los 2 puntos siguientes de la fila de cadenas. ¿Bien? ¿Comprendido esto? Bien, pues damos una cadena, damos vuelta y empezamos a tejer. Ahora tenemos 24 puntos y nos tienen que salir esos 24 puntos. 1, 2, 3. Siempre la hebrita trasera, ¿bien? Como hemos acordado. Hebrita trasera, siempre, siempre, siempre. Vamos allá. Bien, ya hice hasta mi último punto, ¿eh? Atención, siempre el último de los puntos. Trabajamos, tejemos todos los puntos. 24 en total en esta vueltita. Doy una cadenita, doy vuelta y vuelvo a tejer mis 24 puntos. Tejiendo sobre la hebra trasera, la más alejada a nosotras. Cookie crocheteras, ¿entendido? La más alejada de nosotras, ¿eh? ¿Ok? Pues ahí nuestros 24 puntos. Mirad, estoy en el punto 23 porque quería hacer el final con todas vosotras. El último de los puntos lo tengo ahí, ¿vale? Solo que como está tejido, acordaros, sobre un punto deslizado, pues quizá lo veamos peor, pero está ahí. 24 puntos ahora. Y vamos a tejer los 2 siguientes. Vamos a ir haciendo siempre igual, ¿vale? Entonces tejemos sobre la fila de cadenas el siguiente un punto bajo y la siguiente cadena un puntito deslizado. ¿Bien? Y así vamos a ir creciendo nuestras vueltas. Una cadena. Damos vuelta. Ahora, en lugar de 24 puntos, pues tenemos 26. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos allá. Otra vez, todos los puntos, un punto bajo tejido en la hebrita trasera. Bien, venga, voy a conectar al final de los puntos. Acordaros, 26. Pues vamos. Vale, estoy terminando mi última vuelta, mi último punto. La cadena, acordaros, no me sirve, ¿vale? De punto, con lo cual la ignoro. Ahí una cadenita más y volvemos a tejer. De nuevo, todos los puntos. Voy hasta el final. Bien, vuelvo a estar en mi último punto. ¿Sí? Y ahora tejemos los 2 siguientes, el primero como un punto bajo y el siguiente como un puntito deslizado. Hemos ganado 2 puntos y si os fijáis ya nos está tomando forma, ¿eh? Nos está tomando la forma el gorro. Nos va a ir haciendo la capotita arriba, ¿vale? La formita del gorro. Bueno, pues de la misma manera vamos a hacer esta vuelta, la siguiente otros 2 y la siguiente otros 2. Nos vamos a encontrar cuando estemos aquí al final, ¿os parece? Voy a tejer de la misma manera las siguientes vueltas, ¿ok? Esta voy, vuelvo y agarro otros 2, vuelvo y nos vemos aquí cuando estemos al final. ¡Vamos allá! Mirad, estoy en la última de las vueltas en las que tengo aumentos, ¿ves?
tengo mis últimas 2 cadenitas. Pues esta como un punto bajo y la última como un punto deslizado, ¿vale? ¿Veis cómo nos va quedando esta formita en el gorro? Bueno, pues una cadenita, volvemos. Haciendo igual, punto bajo, agarrando la hebrita trasera. Ahí vamos, 1. Ahora tendremos el total de puntos, 32, ¿vale? Como empezásemos, hemos hecho 32 puntos, pues ahora haremos una vuelta en la que vamos a tener todos los puntos, 32, ¿cierto? Bueno, pues vamos allá, tejiendo todos nuestros puntos bajos en la hebrita trasera. Ahí tenemos todos nuestros puntos hechos, los 32 puntos, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer en la siguiente vuelta? Una cadenita, damos vuelta y volvemos a tejer nuestros 21 puntos bajos y el 22 un punto deslizado, como empezásemos a hacer aquí. Y todos los demás puntos se nos van a quedar sin tejer. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tenemos tejidos los 20 primeros, ¿vale? O sea, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y los últimos 2, digamos que son como la primera de las disminuciones, un punto bajo y un punto deslizado, ¿vale? Y ahora aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para hacer las siguientes vueltas, ¿bien? Tengo los primeros 22 puntos tejidos. Doy una cadenita, doy vuelta y empezamos a tejer todo puntos bajos, tomando la hebrita trasera. ¿Bien? Vamos allá. Estoy llegando al final, ¿vale? Hice toda la vuelta para acá. Y estoy volviendo al final. Y en el final, pues, haré mis 22 puntos. Y ahora me voy a volver aquí, ¿vale? Este es el punto último. Y voy a volver a hacer como hiciera aquí. Un puntito bajo siguiente y una cadena y un punto deslizado en el siguiente. De esta manera voy a ir volviendo a disminuir los puntos, ¿bien? Los puntos que tengo pendientes hasta llegar arriba, o lo que es lo mismo, voy a ir haciendo esta misma formita aquí. ¿Bien? Con lo cual ahora tengo 24 puntos, una cadenita. Volvemos a dar la vuelta, ¿vale? Entonces ahora tengo mi cadenita, doy la vuelta y vuelvo a tejer todo puntos bajos. ¿Resulta fácil? Una vez que se agarra el truco, es fácil, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, todos los puntos vuelvo a tejerlos. Voy a tejer de nuevo hasta estar aquí, ¿os parece? Porque quizás sea la parte más complicada. Aquí hacemos todos los puntos y se nos va a ir quedando el acabado perfecto. ¿Veis? Bueno, voy a llegar hasta aquí de nuevo y nos encontramos. He vuelto o estoy llegando al final. Aquí tengo mi último punto. ¿Bien? Que siempre parece que se ve feo, o sea, se ve más difícil, se ve más escondido, ¿no? Y ya. De los 2 siguientes voy a por ellos y el siguiente. De toda la fila de puntos que tenemos pendiente agarro el primero y el segundo un puntito deslizado, ¿vale? Ahí vamos. ¿Veis? Ya nos vuelve a salir esta forma que hiciéramos en la vez anterior. ¿Veis? Damos vuelta. Volvemos a tejer. Si os parece bien, voy a volver aquí, ¿bien? Porque así me queda la tranquilidad que lo estáis entendiendo todo, ¿va?
Vuelvo a estar casi en el final, ¿bien? ¿Habéis visto cómo se va tomando la formita? Pues hago mi último punto, cuidado que se enganche bien toda la hebra, ahí está. Tengo mi último punto y me voy a la fila de cadenas de puntos que aún me queda por hacer. Y el siguiente punto lo hago como un puntito bajo y el siguiente como un puntito deslizado, ¿bien? Doy la vuelta con una cadenita y sigo mi línea de trabajo. Vamos a estar tejiendo todo el tiempo, todos los puntos igual, sumando dos, ¿vale? ¿Vale? ¿Vamos ahí? ¿Lo tenemos? Pues ya he hecho 2 completos, ¿vale? Y ahora vuelvo a empezar uno, ¿vale? He vuelto hasta aquí y hago mis 22 puntos, mis 21 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 iguales. Y después, digamos que mi primera disminución, que es hacer un punto bajo y un punto deslizado. Volvemos a empezar a repetir esto. Bien, ya tenemos 2 veces hechas. Bien, entonces nada, volvemos a repetir todo el tiempo. Bien, mirad, voy a tejer hasta la última de nuevo. Voy a volver, sé que soy una plasta, ¿vale? Yo lo sé. Y que me repito mucho y todo lo que queráis, pero por si acaso, porque no está de más que lo tengamos muy clarito, ¿vale? Voy a ir hasta el final, vuelvo, hago los 2 siguientes y luego estos 2 últimos, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Bien, he vuelto, hice ya los 22 puntos y estoy aquí ya en esa dirección. Pues nada, aquí ya me voy a los 2 siguientes, un punto bajo y un punto deslizado, ¿vale? Y me quedan otros 2, 4, 6 y 8 puntos para volver a tener toda la fila de puntos. Toda la forma del gorrito ya hecha, ¿veis? Pero nos va a quedar una forma muy chula de gorro. ¿Comprendido esto? Bueno, pues vamos a hacer todas las veces todos los puntos. Nos encontramos aquí. Es que es igual. Es que es igual, ¿lo veis, no? O sea, ya luego volvemos. Cuando hemos llegado hasta aquí, volvemos y tejemos solo los primeros puntos, como en las veces anteriores, ¿vale? ¿Os parece? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bueno, cualquier duda, de verdad, me escribís, me mandáis un mensajito y lo vamos tratando de resolver, ¿os parece? Bueno, pues ahí vamos. Vamos a tejer el gorro entero y nos encontramos, ¿vale? Vamos a ver cómo luego lo cerramos. Ok, venga, chao, nos vemos. Mirad cómo va, ya hice 2, 1, 2 y 3 completos, ¿veis? Tendría la mitad del gorro. Bien, entonces ahora ya estoy aquí de vuelta, he contado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, pues acordaros, el 21 es un punto bajo y el 22 ya es un punto deslizado porque comienzo a hacer otra vez, ¿vale? Comienzo a hacer otra vez el desnivel y aquí me tienen que quedar pues los 2, 4, 6, 8, 10 puntos más estos 2 que forman parte de este principio, ¿vale? Bueno, pues entonces cadena y seguimos tejiendo puntos bajos por todas partes, tomando siempre la hebrita trasera, ¿veis? Según el tamaño de la cabecita para quien sea, vamos a repetir esto mismo 5 o 6 veces, ¿bien? Según, o 4, según la cabecita para quien sea y según las vueltas que estemos haciendo. Hasta ahora nos mide 35, ¿vale? Espera, a ver. Sí, 35, 36, ¿bien? Estos 3 repeticiones. Entonces habrá que hacer por lo menos 2 repeticiones más para tener una medida razonable. Tener en cuenta que cede, ¿vale? Entonces nos van a hacer falta eso. Venga, me pongo a hacer, continúo y nos encontramos. Bueno, ya tengo tejido 1, 2, 3, 4 y 5 veces. ¿Veis? Y ya tiene su forma de gorro y si lo cierro,
A ver, esta hebrita aquí. Si lo cerramos ahora, ya vamos a tener nuestro gorro con esta forma tan chula. Bien, voy a contar el truqui para cerrarlo y que no se nos note nada, nada, nada. Vale, lo primero de las cosas. Cuando acabé el quinto motivo, cuando llegué hasta aquí y ya cerré, volví, ¿vale? Mirar dónde tengo mi hebra ahora, ¿vale? He agarrado los últimos 2 puntos y he vuelto. ¿Por qué? Porque al cerrar y coser ahora, mirad lo que voy a hacer. ¿Sabéis cómo el dibujo va haciéndonos ondas, ¿no? Va haciendo una ondita pequeñita. Bueno, pues si yo tejo la parte 1, coso la parte de arriba con el principio, ¿vale? Se me va a quedar que no se va a notar principio y final. ¿Bien? Entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Una hebrita larga para coser, ¿vale? Porque además lo voy a coser, no voy a utilizar el ganchillo. Una hebrita larga que puede ser así, demasiado a lo mejor, pero mejor que sobre que no que falte. Ya sabéis que yo prefiero trabajar con una hebra grande. Entonces la voy a enhebrar y os cuento lo que voy a... Bien, lo vamos a coser, ¿vale? Esta es mi parte delantera y así quiero que siga. Entonces esta hebra es la única que yo no puedo tocar porque quiero que se me quede viéndose, porque es la continuidad del punto, ¿vale? Entonces voy a darle la vuelta, voy a coser por detrás, perdón, y esta hebra la respetamos, ¿vale? Que esta es la que queremos que se vea y esta la vamos a enganchar, la vamos a coser. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo? Tejiendo la hebrita esta que necesitamos de aquí y vamos a montar toda la cadena arriba, ahí, toda la cadenita del inicio la vamos a agarrar. Entonces vamos a pasar nuestra aguja por esta primera hebra que tenemos y por la fila de cadenas, por las 2 hebras de la cadena para que se nos quede montadito. Ahí se nos tiene que quedar pues montadito, bien digo, la primera de las hebras y toda la cadena, todo el principio de la vuelta, todas esas cadenas iniciales que hicimos, pues las 2 hebras que nos tenemos ahí las vamos a ir agarrando para que se nos monte un poquito el punto, ¿vale? De nuevo, la primera de las hebras, y ahí, y así se nos va a ir escondiendo, ¿veis? Se nos va a quedar el punto un poco igual, un poco no, se nos va a quedar casi igual, se va a notar un poquito, pero muy poquito. Y para eso hemos dado la vuelta, ¿vale? De tal manera, voy a repetirlo por si acaso. Aquí tenemos el que va a ser nuestro derecho, ¿vale? Y hemos acabado en la parte de arriba. Digamos que el montículo, el zigzag que va haciendo, nuestra vuelta acaba en el zigzag, en la cresta, en la parte de arriba. Pues le damos la vuelta y enfrentamos los reveses. Y de la cresta de la ola, al dar la vuelta, nosotros vamos a ir pasando nuestra aguja por la primera de las hebras y por toda la fila de cadenas. Y así todo el tiempo, ¿vale? La primera de las hebras y la fila entera de cadenas, las 2. ¿Lo veis ahí? Porque así se nos va como a esconder y se nos va a quedar tapado nuestro remate por ese puntito arriba que tenemos del punto abajo, esa parte alta que nos hace el punto, que realmente nos lo ha sacado el punto. Una hebra. Bien, vamos haciendo todo el tiempo así, ¿veis? Se nos va a notar, hombre, no notarse sería ridículo, pero muy poquito, ¿veis? Bueno, pues vamos a hacer toda la vueltita así y vamos a coser toda la filita, todos los puntos, cada hebra de un lado con una cadena del otro. Como tenemos 32 puntos en los 2 lados, ya nos va a hacer la forma que el gorro necesita. Vamos. Ahora aquí, que vayamos llegando, ¿veis? A la zona... Nada, la cosemos igual, cada hebra con su cadenita y no va a pasar nada, solo va a tener la forma, va a agarrarse la forma que tiene todos los puntos que hemos hecho al tejer con el crochet, solo que aquí la estamos haciendo pues con la costura.
news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Cada punto con su cadenita. Hemos llegado al final. Nos queda cerrar este pequeño huequito que tenemos ahí. Y nada, pues lo vamos a cerrar ahora mismo. Luego esconder estas hebritas también, pero bueno. ¿Cómo lo voy a cerrar? Voy a pasar mi aguja por cada vuelta. Por cada vuelta que tenemos aquí arriba. Y luego voy a hacer algo curioso, o que a mí me gusta, me resulta divertido desde luego. Y es tirar. En cuanto tire, ¿veis? Se ha cerrado nuestro gorrito. Ahí tenemos. ¿Vale? Bueno, pues nos queda esconder esta hebra y rematar y tenemos el gorro. Voy a darle la vuelta para que veamos el acabado. ¿Veis? Ahí está nuestro gorro. Terminado. Terminadísimo. Aquí está nuestra costura, pero yo creo que muy discreta, ¿verdad? Desde luego pasa de profesionales, yo creo. Voy a rematar las hebritas y vemos el gorro acabadito. Acabadito, todo. Escondo. Esto es un cookie truqui. ¿Os gusta? Bueno, esto es algo de coser. No es costura. Mirar, coso mejor con la izquierda que con la derecha. Según me dé el día, la verdad es que según me dé voy haciendo. Aún así, fijaros cómo me quedó la hebra de larga, ¿eh? Qué exagerada soy. Es que no me gusta nada rematar. No, ya lo tengo rematado. Mirad, aquí está rematadito, escondiditas las hebras. ¿Qué os parece? ¿Mm? ¿Algo que decir? Bueno, pues que el gorro ha quedado estupendo. ¿Veis? Así. Yo creo que está muy chulo, muy cookie. Es una forma diferente de tejer un gorro y que se va para una persona muy especial que me escribe, que me habla, que nos queremos y que está en Jaén. Un beso muy fuerte para ti, especialmente porque tú me lo has pedido. Y bueno, dadas las circunstancias especiales que tenemos, ¿cómo no darte capricho, verdad? Bueno, pues ahí vamos. Este es el gorrito que tenía para hoy. Espero que os guste. Si es así, un like. Y seguidme en las redes. Suscríbete al canal, ¿vale? In the morning, in the winter save, on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. Oh, the glory that the Lord has made, and the complication when I see his face in the morning in the window. Oh, the glory when he took our place, but he took my shoulders and he took my face, and he takes and he takes and he takes.